Muy buenas a todos y todas nuevamente. Aquí estoy, yo soy Fernets y seguimos con otra entrega más del contenido de estadística y probabilidad en el canal. Aquí estamos ahora con nuevo tema. En este caso, este tema se va a dividir en dos partes, porque aquí vamos a tratar teoría y en el siguiente video vamos a hablar de un ejercicio resuelto de este tipo de temas, que es un poco más extenso y requiere de explicarlo paso a paso. El tema es comprobación de hipótesis, haciendo énfasis en la distribución o la prueba del chi cuadrado. Entonces, vamos a comenzar. Primero que todo, hay que especificar qué es una hipótesis. Esto ya lo habíamos mencionado como una pequeña nota en el primer video de todo este material y es mejor mencionarlo aquí nuevamente. La hipótesis es una suposición planteada a partir de datos investigados u observados previamente y que espera ser comprobada. Es simplemente algo que nosotros suponemos, algo que pensamos que puede ser la causa determinada de algún efecto o alguna situación que nosotros queremos investigar. Entonces, cada investigación, sobre todo a las que ocupan método científico y las que son investigaciones estadísticas, utilizan este principio, ya que sin una hipótesis básicamente no hay nada que comprobar, no hay nada que podamos hacer después de recopilar tanta información o tantos datos de algo real, sino que simplemente se recopila y ya estuvo, ya no se hace nada o no se resuelve nada en concreto. Características de la hipótesis. Aquí tenemos una, enunciados simples, y otra que es de fácil comprensión. Quiere decir que solamente es un párrafo corto en la medida de lo posible y dice fácil comprensión porque se espera que cualquier individuo que tenga la capacidad de leer y que tenga la investigación a la mano pueda guiarse por la hipótesis para entender de una sola vez qué es aquello que se espera comprobar o aquello que queremos lograr con la investigación. Claro, la investigación se compone de muchas partes: introducción, justificación, antecedentes, objetivos, y todo eso va antes de explicar la hipótesis o aquello que necesitamos comprobar, ¿no? Entonces, todas esas partes anteriores sí tratan de explicar algo, pero son párrafos muy extensos o muchas páginas de contenido por leer, entonces es un poco tedioso. Lo que uno principalmente haría como el espectador o como aquella persona que quiera saber de nuestra investigación se iría por estos rumbos, por la hipótesis, para ya entender qué es lo que se quiere hacer. Ahora, es sustentada por teorías previas, quiere decir que esto se sustenta de cosas que han pasado anteriormente, algo de historia, algo de alguna definición o algún concepto dado por alguien más en el pasado, pero son cosas que han ocurrido y a partir de eso podemos preguntarnos nosotros mismos que cuál es la causa de tal situación. Entonces de ahí se va formando la hipótesis. Enuncia el problema que se presenta y sus posibles causas, y a la vez debe plantearse bien para procurar una investigación eficiente. Una hipótesis mal planteada desde el principio, eso nos va a hacer que nuestra investigación sea muy difícil de llevar a cabo, o que realmente en algún punto de esta misma investigación nos confundamos o nos perdamos del punto de vista que queremos alcanzar. Y esas cosas, en pocas palabras, si no tenemos una hipótesis correctamente planteada, nuestra investigación tampoco va a estar correctamente planteada, ni se puede manejar correctamente, ni va a tener un resultado eficiente, como dice aquí. Ahora bien, hay varios tipos de hipótesis, pero me quiero enfocar más que todo en estos que están acá. Generales, que son básicamente hipótesis que explican un montón de cuestiones, que se dirige mucho más a la generalidad, algo que nosotros no podemos delimitar o que no está delimitado de antemano, toma en cuenta todo. Las específicas, ahí sí se delimitan bastante porque solamente explican de cierta área de algún país o de cierto contenido de algún tema, pero no estamos tomando en cuenta todo el ámbito de aquello que es el tema principal, sino que nada más una parte. Y esto a la vez se puede definir en este tipo de hipótesis que son las operacionales. Y estas, para explicarlas mejor, se van a dividir en dos: alternativas o de trabajo y las nulas.
Las alternativas explican básicamente la causa y el efecto, pero de una forma positiva, queriendo decir que algo está relacionado o asociado con lo otro. Y las nulas es el otro lado de la moneda, que quieren explicar que algo no está relacionado con otra cosa. Una variable no está asociada con la otra. Hablando de variables, vamos a hablar de las independiente y la dependiente. Esto, como dije, lo expliqué en el video anterior, pero aquí tenemos unos cuantos ejemplos. Como nosotros sabemos del primer video, la variable independiente es esa que no se ve afectada por ningún otro ente, ninguna otra variable que especifiquemos, y que está ahí y que básicamente puede llegar a afectar a otras. Y la dependiente es aquella que se ve afectada, asociada o relacionada por la independiente. Aquí tenemos unos ejemplos. Tenemos esta hipótesis que dice: la preferencia de una marca de jabones depende de la situación económica de los habitantes de la ciudad A. Aquí podemos desglosarlo en las variables que estamos explicando acá. En este caso, la preferencia de una marca de jabones viene siendo la variable dependiente, porque justamente aquí lo dice. Esto depende de esto otro, de la situación económica de los habitantes de la ciudad A. Entonces, en otro lado, esta otra variable de acá, la de situación económica, es la variable independiente. Aquí no se está viendo afectada por ningún otro valor ni nada por el estilo, sino que está afectando o asociándose con otra de forma directa. Aquí está otro ejemplo. El tipo de evaluación influye en el rendimiento de los estudiantes en la asignatura de ciencias naturales. Con tipo de evaluación nos podemos referir a que pueda ser un examen presencial o un examen virtual, por ejemplo. Entonces, eso viene siendo la variable independiente, porque en este caso, esta misma está afectando a la otra variable que es el rendimiento de los estudiantes. Puede ser que sea más fácil una evaluación virtual que una evaluación presencial, o que los estudiantes se sientan más cómodos yendo a su institución a un examen presencial que haciéndolo virtual desde sus casas con una computadora cerca. Puede que eso pase, ¿no? Pero aquí solo estamos suponiendo y estamos manteniendo aquí una relación entre esta variable y la otra. Ahora tenemos este otro ejemplo. La decisión de ir a cierta universidad es afectada por la distancia que existe desde la misma hasta el lugar de residencia de los habitantes del departamento de San Vicente. Aquí podemos explicarlo de la forma más rápida. La decisión de ir a cierta universidad viene siendo la variable dependiente, y la distancia que existe entre la misma universidad y el hogar del habitante es la otra variable, la independiente. Y ahora vamos con este siguiente contenido, el cual es básicamente ya el tema principal: comprobación de hipótesis. ¿Por qué es importante esto? Nos ayuda a determinar la posible solución al problema que investigamos. Mediante la comprobación de la hipótesis, nosotros ya veremos si al final lo que nosotros hemos supuesto desde el principio es verdadero o es falso. Y ya tomando en cuenta alguno de esos resultados, ya vemos qué es lo que podemos hacer para solucionar el problema que estamos investigando. Si al final es verdadero, entonces tomamos un camino, y si es falso, tomamos el otro. Resuelve nuestras dudas iniciales. Cada hipótesis va surgiendo debido a una duda o una inquietud que nosotros tengamos respecto al tema de investigación. Entonces, se viene relacionando con lo mismo que decíamos antes de la posible solución, porque además de determinar cómo resolver el problema, determinamos también algún otro tipo de inquietudes o algún otro tipo de consultas que podríamos tener tanto nosotros como el que va a recibir el trabajo final, los que van a ser nuestros objetos de estudio. Vamos resolviendo esas consultas ya de una sola vez prácticamente. Y también nos ayuda a delimitar lo que en realidad queremos conseguir por medio de nuestra investigación. Mediante la comprobación de hipótesis, ya como les decía antes, tomamos el camino correcto y de una sola vez sabremos qué viene después, sabremos el resto del contenido que va a incluir nuestra investigación luego de eso. Conclusiones, alguna recomendación, algún otro tipo de contenido que venga después de eso, ¿no?
Ahora vamos a hablar de algo importante, el modelo estadístico. Esto se explica como una secuencia de procedimientos y operaciones que utilizan los datos obtenidos durante la investigación, con el fin de comprobarlos y llegar a una conclusión. Y esto permite a la vez comprobar hipótesis o establecer relaciones entre causas y efectos determinados. En otras palabras, el modelo estadístico es simplemente una serie de operaciones que vamos a hacer haciendo uso de aquellos datos que hayamos obtenido de alguna encuesta, de algún censo o de alguna otra herramienta que hayamos utilizado. Y eso finalmente nos va a dar una conclusión, o sea, nos va a determinar a qué hipótesis vamos a tomar, si hemos planteado varias, o la que tenemos nos va a decir si es verdad o es falsa, y ese tipo de casos. Y existen varios tipos de modelos estadísticos para otro tipo de fines, y no solamente para comprobar hipótesis. Pero como les dije al principio del video, nos vamos a enfocar en uno en particular, el cual será el método de la distribución de chi cuadrado. Muy bien, ahora el chi cuadrado se puede explicar como lo siguiente: una prueba de hipótesis que compara los resultados observados de los datos con los resultados esperados. ¿Qué quiere decir esto? Que los resultados que nosotros hayamos obtenido mediante alguna herramienta o algún otro método de recolección de datos, eso lo vamos a comparar con aquello que nosotros creímos que íbamos a obtener, o que según el proceso que vamos a ver luego, es lo que podríamos haber obtenido. Un aproximado de aquello que realmente observamos. Entonces queremos comparar eso para obtener un valor determinado, el cual nos va a ayudar a comparar si nuestra hipótesis va a ser real o no. Esto se puede utilizar para determinar si una variable está asociada a la otra y para determinar si los datos observados de una variable se asocian con los observados de otra variable. Básicamente esto nos da a entender lo siguiente, lo que les explicaba anteriormente, de que para formar una hipótesis, en este caso vamos a utilizar las dos, la alternativa y la nula, debemos de tener una variable independiente y una dependiente. Y esas dos tenemos que observar con este método si realmente están asociadas una con la otra, y a partir de eso vamos a determinar cuál hipótesis vamos a aceptar y cuál vamos a rechazar, o sea, con cuál nos vamos a quedar, si la alternativa o la nula. Luego de esto tenemos este contenido de acá. El nivel de significancia se va a utilizar en el método de la distribución de chi cuadrado porque nos permite determinar si el resultado de nuestro estudio se puede considerar significativo o no luego de las pruebas realizadas. O sea, si la diferencia que encontramos nosotros es realmente algo que se da por la relación entre las variables o algo que se da de casualidad. O sea que no es tan significativo, simplemente se dio porque por mera coincidencia podría decirse, y no está sujeto a ninguna desviación ni ninguna otra regla. Entonces, eso es lo que se determina con el nivel de significancia. Este suele ser determinado como 0.05 o el 5% en otros casos. Puede ser otro tipo de valor, ya depende de qué es lo que nosotros queremos para nuestra investigación o qué probabilidad queremos agregar para lo que viene siendo esto de aquí. El nivel de significancia representa la posibilidad o la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando esta misma es verdadera. Indica el porcentaje de riesgo de concluir que existe diferencias entre la hipótesis nula y los resultados obtenidos cuando en realidad no existe diferencia alguna. Entonces, con esto básicamente determinamos un posible error de que al final, si hemos rechazado la hipótesis nula en algún momento, hay algunos casos en donde sí hay una diferencia significativa para realmente no haber rechazado esa hipótesis nula. Ustedes solamente tengan en cuenta que el valor determinado, el valor por defecto para este nivel de significancia es este de aquí, 0.05 o el 5%. Les doy las gracias por haber visto este material. Si les gustó, no olviden dejar su like en el video, algún comentario si tienen alguna duda, alguna consulta o si simplemente quieren dejar algún agradecimiento. Y no olviden tampoco suscribirse a este canal
para recibir alguna notificación. Activen la campanita para recibir las notificaciones cada vez que suba nuevo material. También pueden seguirme en mis redes sociales, Facebook y Twitter. Aquí les dejaré los links en la descripción del video para que puedan visitarme. Bueno, no queda nada más que decir. Les deseo un feliz día, una feliz semana. Y espero poder subir el siguiente video pronto para continuar con la segunda parte de esta temática. Me despido, yo soy Fernets y hasta el siguiente video. Hasta la próxima. Están construyendo allá afuera.